versículos del 1 al 23 es lo que abarca el capítulo 40 de Génesis. Y ¿cuántos han escuchado la palabra víctima? ¿Cuántos la conocen, hermano, la palabra víctima? Todos en algún momento hemos sido víctima, ¿va? Es una palabra, hermano, que en estos días se escucha mucho, muchísimo. Sobre todo, ¿sabes en dónde? De la juventud para abajo. La juventud hacia abajo, hacia los niños, ahora ya son víctimas de todo. Todo les hace daño, hermano. Entonces, muchos utilizan esta palabra demasiado rápido y con excesiva frecuencia. Hay aquellos que dicen haber sido unas víctimas sin decir toda la verdad de la historia, ¿no? Por ejemplo, hermano, algunos jóvenes, adolescentes, niños dicen que fueron víctimas de sus padres que eran muy estrictos, ¿no? Entonces, si en alguna vez los corrigieron, ya estás hablando de maltrato infantil, ¿no? Y no, hermano, no es la idea. Ahorita vamos a orar, porque vamos a entender lo que realmente es una víctima, ¿ok? Para poder entender lo que le está pasando a José, ¿ok? Incline su rostro, vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, por estar aquí reunidos en tu nombre. Señor, hemos exaltado y adorado tu nombre, Dios, y ahora pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, en este momento de la predicación, Señor, y que realmente, Señor, podamos meditar, Señor, en tu palabra, Dios, deleitarnos en ella y gozarnos, Señor, como tu pueblo, Señor, en tener un Dios que se preocupa por nuestra vida, Señor, que se preocupa, Señor, por nuestra alma, Señor, y que anhela, Señor, que podamos dar un fruto para ti, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a leer dos historias, hermano. Hay este es el volumen 2, hermano, se llama Locos por Jesús. Hay otro que es el volumen número 1, y por eso le digo que de vez en cuando es bueno que usted invierta, hermano, en comprar libros cristianos. No voy a andar comprando los de Cuauhtémoc Sánchez, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que se llama el cuate, ¿no? Y mucho menos los de Cuauhtémoc Blanco, esos él ni siquiera es escritor, ¿no? Pero esto se dio, hermano, allá en China. Cristo fue el primero en sufrir, dijo el pastor Li Dexian. Debemos seguirlo. Hay muchas espinas, pero nuestros pies casi no están lastimados. Este sufrimiento es muy poco. Esa es la forma de pensar, hermano, de los orientales, ¿eh? Como sabe, cualquiera que recuerde su historia de las páginas del volumen 1, el pastor Li habla por experiencia acerca del sufrimiento. El hombre que dijo, continuaré predicando hasta que muera, ha cumplido su palabra, a pesar de la continua presión del Buró de Seguridad Pública. El pastor Li se niega a faltar a un culto a menos que esté en prisión o cambie su mensaje de salvación a través de Jesucristo. Durante el periodo comprendido entre octubre del 2000 a mayo del 2001, lo arrestaron 15 veces por predicar en su casa e iglesia sin registrar en Guangzhou, así se llama. Durante los pasados 2 años lo arrestaron tantas veces que ya perdió la cuenta. En una reciente detención, los carceleros le ataron los brazos y las piernas juntas y lo encadenaron a un poste de la cama durante 3 días. Cuando al final lo liberaron de esta tortura, lo obligaron a trabajar en una línea de ensamblaje en la fábrica de la prisión, colocando bombillas en las guirnaldas de luces de Navidad para enviarlas a Estados Unidos. Él y otros tenían una cuota entre 4 y 5 mil bombillas al día. Ellos sufrieron este trato inhumano simplemente porque no lograron cumplir su norma de producción diaria en los campos de trabajo chinos. Li ha visto a prisioneros cristianos torturados tan seriamente que sus glúteos sangraban a través de sus ropas. En esta particular ocasión pasó 15 días en prisión. Sin embargo, en lugar de que esta experiencia lo enseñara a tener miedo, lo guió a estar preparado. Viaja sin cesar con un pequeño talego negro que guarda empaquetado con una sábana y una muda de ropas. Las cosas que necesitará para la prisión cada vez que lo arresten de nuevo. Es con lo que viaja.
Los arrestos se producirán en cualquier momento, pero no tenemos temor, mientras que estemos preparados y no hayamos cometido ningún crimen. Siempre que le es posible, dedica su tiempo en la prisión a la lectura de la Biblia, algo que logra pasar de contrabando con una regularidad asombrosa. Su esposa, Saosia, lo apoya firmemente en esto y rechaza la preocupación. Dios cuidará de él, dice, así que no hace falta preocuparse. En el año 2000, los funcionarios de este buró de investigación confiscaron también la iglesia de Lee y cerraron herméticamente las puertas. A principios de noviembre del 2002, en la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang, informaron que volaron y demolieron al menos 450 iglesias, templos y santuarios. Los funcionarios gubernamentales dijeron que los líderes religiosos construyeron iglesias y templos de manera ilegal. No lo sienta por nosotros, dice Saoxia de su estilo de vida. Al menos nos recuerda sin cesar que estamos en una guerra espiritual. Sabemos por quién estamos peleando, sabemos quién es nuestro enemigo y estamos luchando. A lo mejor debemos orar por ustedes, los cristianos fuera de China, por su tiempo libre, por su opulencia, por su libertad. A veces no se dan cuenta que están en una guerra espiritual. Uno aquí está tranquilo, hermano, uno no enfrenta ese tipo de cuestiones. Y la otra historia, hermano, está en estas páginas. La vida de Ezequías cambió tanto que tenía que decírselo a alguien. Cuando regresó a la aldea donde se había criado, les dijo a 35 parientes y aldeanos que se reunieron con él y le exigieron saber por qué se habían convertido al cristianismo. Jesús es el único camino que me puede salvar de mis pecados. Jesús es el único camino en el que puedo tener vida eterna. Esto no les gustó. Cuando Ezequías razonaba con ellos acerca de las verdades que había encontrado estudiando la palabra de Dios y mediante el discipulado de otros creyentes en el refugio que había dejado para llevarles el evangelio, los ánimos comenzaron a caldearse. De repente, alguien se abalanzó y agarró a Ezequías. Otros le siguieron, lo arrastraron por el suelo y lo golpearon hasta que sufrió un desmayo. Luego lo dejaron tirado en la calle, amoratado y sangrando. Cuando la turba se fue, un amigo se llevó a Ezequías a su propia casa, donde lo cuidó hasta que recuperó la salud. Pasaron 4 días antes que Ezequías pudiera levantarse de la cama sin ayuda. Al final, Ezequías abandonó la iglesia y hasta el día de hoy no lo reciben bien allí, ni tampoco en las casas de su familia. En su lugar, ahora viaja de aldea en aldea predicando lo que aprendió de la Biblia y mostrando el camino de salvación a tantos como les sea posible. Dijo que no les negaría a sus compatriotas las buenas nuevas. Debido a esto, lo han golpeado y echado de al menos 10 aldeas más. Algunas de las golpizas fueron tan fuertes que llegó a pensar que no lograría sobrevivirlas. Y algunos fueron tan malos que desearon que fuera así. Sin embargo, su testimonio permanece firme. A medida que he madurado en mi andar con Cristo, tengo más fe para soportar estas tribulaciones. Los juicios que he tenido que atravesar me han servido para fortalecer mi fe. Cuando veo la fidelidad de Dios en liberarme, gracias a Dios que he podido llevar a 30 personas al conocimiento que salva de Jesús. Eso, hermano, esos son víctimas, no payasadas. Y por eso le he dicho, hermano, que se compre libros que le dejen algo a su alma. Esta carrera de la fe no es una carrera sencilla, hermano. Ser cristiano no es nada sencillo. Si usted tiene la idea equivocada, hermano, que en Cristo usted encontrará felicidad, prosperidad, salud y éxito, usted lo que está buscando es la iglesia universal de pare de sufrir o sufra sin parar. Eso es lo que usted está buscando, hermano. O los mormones, o los testigos de Jehová, no sé, pero no está buscando la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, hermano, es un lugar en donde uno viene a ser fortalecido en Dios. Nosotros alabamos y exaltamos a Dios, hermano, porque en nosotros a veces las palabras no alcanzan para expresarnos y otras personas nos hacen favor de escribir letras para que usted y yo nos podamos gozar en la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento hay 150 cánticos, esos son los salmos, son cánticos que el pueblo del Señor entonaba, hermano.
Era la forma de expresar su alabanza a Dios. Nosotros lo hacemos de la manera que lo hacemos aquí. ¿Ok? Y después, hermano, venimos a escuchar la voz de Dios para ser fortalecidos, porque algo de lo que el Dios va a hablar hoy me va a ayudar a continuar, ya sea a corregir mi vida si estoy mal. Si yo estoy mal, si yo estoy caminando en error, la palabra me va a decir en qué estoy mal. ¿Y me va a invitar a qué? Precisamente a arrepentirme y cambiar mi manera de caminar. Si yo estoy, hermano, caminando en comunión con Dios, esto solamente me va a confirmar que me siga por ahí, que voy bien, pero que no me fue dado, hermano, el evangelio para que yo me lo quede guardado aquí. Si yo de verdad camino con Dios, hermano, voy a mirar en las caras de la gente la falta de Cristo, y entonces el Espíritu que mora en nosotros nos va a alentar y nos va a inquietar a compartirle a otros como lo que acabamos de leer. No importan las circunstancias, no importa lo que me esté sucediendo, yo no puedo apagar ese fuego que está en mí. No recuerdo si fue Jeremías o Isaías el que dice: me sedujiste, Señor, fuiste más fuerte que yo. Jeremías dice: yo no quería predicar, pero había una llama ahí ardiendo que está bien, tú eres Dios y yo voy a hacer lo que tú digas. ¿Vale? Entonces, hermano, no puede entenderse la vida de un cristiano sentado toda su vida, parado toda su vida, callado toda su vida. Si usted ha encontrado a Cristo, usted y yo tenemos el deber de hablarles a otro de Cristo, de testificarles cómo es que ese Dios que no se ve, pero que es verdadero, transforma una vida. Y en eso, hermano, es donde está el deleite. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en el capítulo 40 de Génesis. El título de hoy, hermano, es José el olvidado. ¿Alguien me puede leer el último versículo del capítulo 39 en la versión que sea? ¿Mandé? Aquí está, mire, si quiere leerlo aquí. Sí. Si lo quiere leer desde ahí, no hay problema, ¿eh? ¿Es dónde estaba? Gracias, hermano. ¿Dónde estaba? En la cárcel. Y ahí en la cárcel José seguía siendo un modelo de conducta, hermano. No creo que a José lo metieron a la cárcel y le dijo: qué mala onda es Dios, ¿eh? O sea, yo me guardé, yo no cometí fornicación con la esposa de mi amo, y en pago a mi fidelidad el Señor lo único que ha hecho es que meterme a la cárcel. Que Dios tan malvado. No, y ahora me voy a perder. No. José conocía bien a Dios. Y dice entonces, hermano, que empezó a comportarse de tal manera que incluso el encargado o el carcelero, por así decirlo, dijo: mira, casi, hermano, aquí están las llaves de la cárcel, ahí te encargo. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir leyendo los versículos, ¿le parece? La Biblia nos presenta una verdadera víctima. Nada nos dice de la Escritura acerca de José. No nos dice ni su conducta, si tenía malicia, no nos dice nada, hermano. Eso es lo que más llama la atención, ¿no? No nos dice si se deprimió, o sea,
Solo se nos dice que su padre lo amaba. Cuando tú lees la vida de José, desde que nace, no se nos dice, y José era berrinchudo, ¿no? Y José no. Nada más nos dicen que su padre, ¿qué? Lo amaba. Y por eso decimos que José es una verdadera víctima. José puede hablarnos de lo que es el trato injusto, el maltrato. Sus hermanos lo odiaban, quisieron matarlo, pero en vez de eso lo vendieron como esclavo. Luego, sus condiciones de vida se vieron inesperadamente limitadas, ¿no? Porque ¿cuál es el problema de la gran mayoría de los que estamos aquí, hermano? Todos apuntamos a que fuimos víctimas de algo, ¿cierto? Bueno, ¿cuántos de aquí podríamos recitar de memoria, hermano, todas las injusticias que nos acontecieron? De memoria. Y si no, le echamos por demás por aquello que se me haya olvidado, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de hablar verdad y decir todas las atrocidades que hemos hecho? Todas, sin omitir nada. Tenía 17 años, hermano, y de acuerdo a la palabra del Señor, José era un hijo modelo, era un hermano modelo. Y eso fue lo que lo llevó a que lo mandaran, a que lo vendieran y terminara como esclavo. Y no conforme con eso, preso. Ahora, no se vaya usted a confundir, hermano, ¿eh? No vaya a pensar que no haya pecado en la vida de José, no. Al igual que todos sin excepción, hermano, porque si no, entonces la Biblia mentiría. La Biblia dice que no hay justo, que no hay ni uno solo que no cometa pecado, ni uno solo. Y entonces, hermano, si dijéramos que José no tenía pecado, entonces seríamos mentirosos a Dios. Y Dios no es mentiroso. Todos los que estamos aquí, hermano, ya sea de pensamiento, ya sea de palabra, ya sea de actitud o por omisión, hemos pecado. Porque la Biblia dice, el que sabe lo que es bueno y no lo hace, ya pecó. Y todos los que estamos aquí, hermano, a veces sabemos lo que tenemos que hacer y ¿qué crees? No lo hacemos. ¿Cuántos sabemos que no debemos andar de metiches? Ahí estamos, ¿sí o no? ¿Cuántos sabemos que no debemos andar de chismosos? ¿Cuántos sabemos que no debemos andar de criticones? ¿Y qué es lo que hacemos? No, solamente estoy diciendo lo que no me parece. Eres chismoso, eso es eso, ¿no? En otros lados dicen no comparto. Bueno, eres chismoso, ¿vale? Fíjese bien. El capítulo pasado termina con una injusticia. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado, y entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José se quedó allí. Y todos los que leímos la semana pasada la historia decimos mentirosa, así no fue, usted andaba de loca. Y como él no le hizo caso porque usted, mujer sincera, usted no entiende, es un vocablo muy antiguo, hermano. Entonces, es una injusticia. La razón por la que José está ahí es una injusticia. Muchas personas se preguntan, ¿dónde está Dios? Cuando les pasan o suceden cosas terribles. Todo va bien, ¿no? La iglesia va creciendo, la iglesia va prosperando y de repente, ¡pum!, división en la iglesia. ¿Dónde está Dios? Dios sigue estando ahí. Todo va bien en tu vida, todo te sonríe y de repente
Se acabó el trabajo. ¿Dónde está Dios? De repente un diagnóstico médico. ¿Dónde está Dios? Hay un sinnúmero de libros que hablan de este tema y usted y yo podríamos contribuir a escribir otros tantos volúmenes acerca de si Dios existe, ¿por qué el mal? Hay un libro que se llama así: si Dios existe, ¿por qué el mal? Hay otro que se llama Decepcionado de Dios, y hay otro que se llama ¿por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? Los que quiera, están los que quiera. Todos esos ya los leí, por eso le digo que los que quiera. Imagínense cuántos volúmenes se escribirían con la historia de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Dónde está Dios ahora que más lo necesito y ante estos tiempos de crisis? Todos podríamos añadirle ahí, hermano. Pero lo que es una realidad es que en el caso de José no vemos pesimismo. Por el contrario, entre líneas se puede ver que lo primero y principal en la vida de José era su vital y sólida relación con su Señor. A José lo meten en una cisterna y el texto no dice que José levantara su puño contra el cielo, no dice eso. No dice nada, hermano, cuando lo venden. No dice nada cuando llega como esclavo. Ahí en la cárcel no dice nada, hermano. Pero él sabía que mantener su relación con Dios era lo más importante para no caer ¿en qué? En depresión, como muchos de nosotros. Como no tenemos una verdadera relación con Dios, hermano, cuando pasa cualquier acontecimiento en nuestra vida nos deprimimos, nos pone tristes, se nos acaba la fe. Y entonces, hermano, es muy difícil seguir confiando en ese Dios que si no lo puedo ver, pues entonces no debe de existir, porque no le importa lo que me está pasando. Pero eso no es la verdad. Ese es tu enfoque y mi enfoque. Todo depende con el cristal con que mires las cosas, ¿no? Muchos de nosotros tenemos unos cristales pero negros, como para soldador, hermano. Todo lo vemos así bien feo. Pero el cristal con el que José miraba, hermano, era transparente, transparente. Ese era el cristal de José. Escuche bien. Decimos esto, hermano, porque esa es la razón por la que Dios utiliza a José. Escucha, lo venden y ahí en casa de Potifar es un esclavo modelo. Lo meten a la cárcel y ahí en la cárcel es un preso modelo y Dios lo está usando. A esta parte, hermano, de la predicación la llamaremos los compañeros de prisión de José, ¿vale? Versículos 1 al 3. Pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ya lo hemos explicado, hermano, pero eso es para que tú puedas comprender. El copero en aquel tiempo, hermano, era una persona de mucha confianza del rey, de muchísima confianza. No podía haber un copero que no fuera de la confianza del rey, porque el copero era el encargado ¿de qué? De probar los alimentos. Él estaba encargado de todo lo que era la alimentación del rey, el encargado de la preparación de los alimentos. No le podías llevar al rey un huevo todo crudo, no podías. Un bistec a medio asar, no. Tenía que estar todo bien, y el copero era el que probaba el alimento, y tal era la confianza que la vida del rey estaba en las manos del copero, porque si el alimento estaba envenenado, que se moriera el copero. Y coperos había muchos, pero reyes no tantos.
¿Te acuerdas de quién es Esdras o Nehemías, el que es copero del rey? Es Nehemías, ¿no? Dice, en aquel tiempo yo era copero y estaba yo ahí y dice que el rey lo vio y dice, ¿qué tienes? ¿Estás triste? Y eso era algo que tampoco se permitía en la presencia del rey, hermano. El copero tenía que aguantárselas todas, ¿eh? No era que ese día se te enfermó la esposa y el copero llegaba así. No, tenía que presentarse como funcionario del rey para sus órdenes, majestad. Se le quemó la casa, a sus órdenes, majestad. No pasaba nada. Tenían piel de ganso los coperos. Todo se les resbalaba, hermano. ¿Sale? Pero dice que fue el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Si te das cuenta, hermano, son dos cosas que están muy relacionadas. ¿Sale? Porque el panadero no podía llevar panes quemados, ¿no? Y no podía permitir que se le fue una piedra ahí entre el... No. Ahora, el texto no dice qué fue lo que hicieron, hermano, pero no pudo haber sido algo tan grave. Simplemente acuérdate que en aquel tiempo los faraones, hermano, eran como los cristianos de ahora. Sí, en serio. No, son bien delicaditos los cristianos de ahora. No me gustó la predicación, que me devuelvan la ofrenda. No. Ya me voy porque en esta iglesia no hay amor. Fue una tontería por la cual los mandó a la cárcel, es en serio. Es en serio lo que estoy diciendo, hermano. Fue una tontería. Simplemente a veces el rey amanecía de malas y ¿sabes qué? Me caíste mal. A la cárcel. Porque si no, hermano, no los hubiera restituido. Fue una tontería. No sé, a lo mejor ese día el pan estaba más crujiente, no sé. No lo sé, hermano. Pero dice que lo hicieron enojar. ¿Sí has visto esos loquitos, hermano? Que llegan a los restaurantes, se sientan y si no los atienden en el momento, gente loquita, en serio, mala de su cabeza. Está fría la sopa y se la traen hirviendo, está muy caliente. Pues son como el de la canción de Cricri, ¿no? Ay, mamá, mira esta María, siempre trae la leche bien fría, ¿no? Así son, hermano. Yo los he visto. Van al puesto de tacos, hermano, y se molestan. Tanta lana tienes y tan importante es, vete al Italianis, vete a un restaurante allá en Mazarik. Allá hay buenos restaurantes. Mira, te ponen hasta un sommelier. Sí, ¿para qué andas yendo a comer tacos si eres payasito? Ay, no, cebolla no. Y le cae tan... Le dije sin cebolla. No, quítasela ahí, flojo, no puedes. ¿No? Porque a eso les hace... Por eso le digo que así era el faraón, como muchos cristianos de ahora, hermano. Yo conocí uno bien... Acababa de predicar el hombre, argentino, para acabarla, ¿no? Y le ofrecen unos tacos, si no es de suadero, no. En la vida lo vuelves a invitar, ¿no? Lo que hay son nopales si quieres, si no, lléguele. Imagínate, hermano, cuando tú vas a la sierra y te ofrecen lo mejor que tiene y tú, ay no, yo no como frijoles. Pero bueno, el asunto es que se enojó mucho, hermano, porque la palabra de Dios para todos traduce, el faraón se enojó mucho con sus dos siervos. Es curioso, hermano, cómo nuestras circunstancias, o más bien, cómo Dios usa nuestras circunstancias, hermano, para llevarnos a personas que están en situaciones similares a las nuestras. ¿Nunca te ha pasado? Te corren del trabajo, hermano, y por lo tanto pasas a las filas de los desempleados, ¿no? Pero cuando Dios quiere usar tu vida, te lleva con otro que está igual de desempleado que tú, y Él lo que quiere es que le fortalezcas a esa persona. Y por eso te hace pasar para que sepas lo que es estar desempleado. Es bien padre cuando ganas un buen sueldo, ¿a poco no?
Pero ¿qué tal cuando te lo reducen a menos de la mitad? Es bien hermoso cuando no tienes nada más que estirar la mano, como cuando uno es hijo, ¿no? Y nada más, mamá, tengo hambre, y nada más estiras la mano y ya está el plato, como por arte de magia, ¿no? Y es bien hermoso cuando le desprecias a mamá lo que te daba. Ay, yo no quiero esta cochinada, yo quiero unos snacks, ¿no? Pero un día serás mamá y entonces tus hijos te aventarán en tu cara para que sientas lo que sentía tu mamá. Y entonces sí, irás corriendo, ay mamá, perdóname. Si tienes la fortuna le podrás pedir perdón, si no, ahí te encargo, para que dejes de andar de grosero con tu mamá o con tu papá, ¿vale? Que es bien padre, ¿no? A veces los hijos son pero tan ingratos que tú no tienes idea de lo que esa persona se desgastó para llevarte comida a la mesa. Te digo algo así muy cruel, hermano. Mis hermanos y yo traemos el dilema de la salud de mi madre, ¿sale? Y ella ya nos dijo así, nos dijo tajantemente, no quiero que me pongan marcapasos. Y también ya nos dijeron la especialista que no, o sea, su cuerpo ya no tiene la fuerza o la fortaleza para una intervención. Y estaba yo en eso meditando, hermano, cuando vino a mí esta idea. Y lo único que yo podría decirle a mis hermanos es, ¿sabes qué? Lo que le está pasando a mi madre es porque nosotros no la acabamos. En serio. Nosotros nos acabamos a mi mamá. Porque cuando era joven le hicimos pasar tantos corajes. Nunca valoramos el esfuerzo de esa mujer, jamás. Hasta que ya fuimos grandes o hasta que llegamos al conocimiento de Cristo. Así que podemos decir que la medicina, podemos decir que los doctores, no. Los que se acabaron esa mujer fuimos nosotros 4. Y por eso, lo único que podemos hacer el día de hoy es cuidarla lo mejor que se pueda. Y ya. Porque es así, hermano. Los hijos nos desgastamos, los padres nos desgastamos por los hijos. Nuestros hijos nunca van a saber lo que tú hiciste para llevar alimento a la mesa. Y no te lo van a agradecer, te aviso de una vez. Salud. Hasta que ellos sean padres y Dios les haga ver todo lo que tú no viste como hijo, pero sí ves como padre. Hasta entonces, hermano. Así que si quieres vivir muchos años, te recomiendo que te pongas la unción del ganso, hermano, con tus hijos, para que no te afecte. Mira, Dios usa esas circunstancias, hermano. ¿Se acuerda que le dije en la prédica pasada que Dios había recompensado, o era una recompensa, que José fuera a la cárcel? Y muchos quedaron así como que el pastor está mal, ¿no? No sabe lo que está predicando, ¿no? Sí. Fue una recompensa, hermano. A veces las cosas que te pasan a ti y a mí son recompensas de parte de Dios que tú y yo no vemos, porque no nos gustan la envoltura ni el moñito que Dios le puso a sus obsequios. ¿Cómo va a ser una recompensa el que yo vaya a la cárcel? ¿Cómo va a ser una recompensa esta situación personal o familiar o emocional o económica o como sea? ¿Cómo estar desempleado es una bendición o un regalo de Dios? Bueno, si lo miras con los ojos de José,
que Dios lo va a usar de una manera que no tienes idea, hermano. Mira bien. Ya leímos, nos hizo el favor nuestro hermano de leer. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Versículos 4 al 7. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy?, les preguntó. Cuando el pastor Lemus, hermano, estaba yendo a las quimios, él no lo dijo. Había gente que de verdad estaba sufriendo. Tú nunca no tuviste esa oportunidad, hermano, y qué bueno que no tuviste porque a veces Dios es así. De las bendiciones que yo tuve por llevar al pastor Lemus a sus quimios es, muchas veces llegué cuando ellos estaban comiendo, hermano, a recogerlos. Entonces comían en un puestecito de lámina, no creas que en el Tox, no, en un puestecito de lámina, hermano, porque ahí no hay mucho donde comer. Por cierto, quiero levantar una queja formal contra el siglo XXI, hermano. No venden nada de comida chatarra, no hay papas, nada de eso, hermano. Un refresco o light o sin azúcar. ¿Yo qué culpa tengo? A mí me gustan las cosas chatarra. Pero bueno, ahí no hay mucho. Y entonces ellos estaban comiendo afuera, hermano. Y dice el pastor, hermano, que hallaron gracia a los ojos de esa mujercita que muchas veces les dijo: si no trae, no se preocupe, venga a comer. Porque dice que había gente que venía de mucho más lejos, hermano, sin dinero, que dormían literalmente en la calle, familiares que se quedaban semanas en la calle, hermano, porque no tenían nada. Y sabe que Dios puso en el corazón del pastor en aquel momento, hermano, hizo una especie como de tríptico para estarlo repartiendo, hermano, para hablarles de Cristo. Cuando muchos de nosotros, hermanos, nos quedamos llorando y no hacemos otra cosa que llorar. José está en la cárcel y ve que está el copero y el panadero, y un día dice que los vio y dice: para poder ver que alguien está afligido tienes que ser observador, ¿no? Y le dice: ¿qué les pasa? Hoy no son los mismos, porque ambos habían tenido un sueño. Y entonces, hermano, ahí Dios le está dando la oportunidad a José de ser bendición para otros, en vez de estarse conmiserando. Esa es la recompensa de Dios para José. Deja de ver sus circunstancias y confortar a otros. A pesar de que su situación era mucho más complicada que la del panadero y del copero, estos hermanos en algún momento iban a regresar a su función. Pero José, recuerde, estaba ahí porque según la esposa de Potifar había querido abusar de ella. Y esa no era una acusación menor. Pudo haberse quedado ahí de por vida, hermano. Pero él no veía eso. Él veía que dos personas tenían un problema y él quería ayudarlas. José no sabía si volvería a ver la luz. Una de las cosas hermosas en cuanto a tener una actitud correcta es que con ella cada día brilla el sol. Uno no necesita tener días sin nubes para tener días de alegría. No la pudimos sacar, hermano, pero hay una alabanza, bueno, es una alabanza de Grupo Rescate, donde dice que hoy todo amaneció nublado. Dice: pero no me importa que no haya sol, ese porque tú estás ahí. Yo sé que tú estás ahí. Versículo 8. Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron.
¿No le parece a usted, hermano, que el humor de Dios a veces es muy particular o es único? ¿Cuál es la razón por la que José estaba en la cárcel, hermano? Por andar soñando. Y le dicen, es que tuvimos un sueño. Otro en su lugar, hermano, sería como aquel que se quemó con leche, ve una vaca y llora, ¿no? Tuvimos un sueño. Y el otro, es por los sueños que yo estoy aquí. No. A ver, cuéntenme. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Qué le pasa, amigo? Me quedé sin trabajo. Ay, ya somos dos. No. Vamos a llorar juntos. No. Es para que tú le des fortaleza. Por eso Dios te dejó sin trabajo. No se preocupe. Vamos a clamar a Dios y Él le dará un nuevo empleo. Y en ese momento llega alguien y lo contrata, y tú te gozas por eso. No te pones a llorar ni te enojas con Dios, porque así pasa con muchos cristianos, ¿no? ¿Por cuántas veces hemos orado por gente que Dios ha sanado, hermano, y tú estás enfermo y no te sana Dios? O tienes un familiar enfermo y Dios no lo quiere sanar, y te enojas con Dios, pero Él te usa para sanar a otros, ¿no? Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer, y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano, y entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. Hermanos, tuve un sueño, dijo José. Fíjense que yo soñé que así y así. Tuve otro sueño, fíjense que también así y así, y el sol y la luna y las estrellas. Así. Hay que venderlo. Hay que matarlo. No hay que vender por andar contando sueños. Lo que le hicieron los hermanos de José, lo podríamos llamar la operación cisterna. Actitud de servicio es lo que nos permite seguir adelante en el camino del Señor. Actitud de servicio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso, hermano, es actitud de servicio. Aposento alto. Última cena de Cristo con sus discípulos. Los discípulos, yo voy a ser el más importante. Te aviso, allí no te va a tocar la tesorería es para mí. No, yo voy a ser el jefe de Estado. Eso es lo que dice la Biblia que estaban haciendo los discípulos de Jesús. Él les acaba de decir, voy a padecer en manos de los infieles, y aquellos repartiéndose el reino. Y llega Jesús y toma un lebrillo y empieza a lavar los pies, hermano. Eso es actitud de servicio. ¿Qué pasa cuando alguien critica tu trabajo, hermano? Cuando alguien no valora tu trabajo, se vayan bien lejos, ¿no? De mejores iglesias he servido. No, hermano. Ahora lo voy a hacer con más amor. ¿Sí viste? ¿Sí puse atención a las historias que conté, hermano? Que leí. Lo acababan de golpear. Y él dice, vamos por otra. Ese es Pablo, hermano. Lo dejan como muerto ahí. Y él dice, hay que ir a predicar. No creas que Pablo se paró y dijo, ¿predicaré? No te creas esas tonterías, hermano. Si nunca te han pateado, gloria a Dios, hermano, pero créeme que no tienes ganas ni de pararte. Acabas todo hinchado, hermano. Yo sé por qué te lo estoy diciendo. Y no fue por predicar, ¿verdad? Ministrar a otros en lugar de quedarnos llorando por los rincones como la muñeca fea de Cricri es lo que Dios anhela de nosotros. ¿Dónde está el hermano o la hermana? Escondido por los rincones.
¿No? ¿Qué le pasó, hermano? Usted no sabe. No, pues cuénteme. No, pues, y ya que te cuentan, hermano, fue por cualquier cosa, en serio. Muchos de nosotros nunca hubiéramos sido alcanzados para Cristo si no hubiera sido por esos olvidados en la cárcel que nos hablaron de Cristo. Es que yo te decía el viernes, hermano, de verdad somos, pero tan duros de corazón, hermano, que se nos olvida todo lo que Dios nos perdonó. ¿En serio? Digo, yo espero que tú hubieras sido un Gandhi o una Teresa de Calcuta, por lo menos, hermano, y Dios te alcanzó y dices, me cuadro ante ti. Nada más que te tengo una pequeña reseña, hermano. Gandhi y Teresa de Calcuta no eran tan santos como parecían, hermano. Gandhi estaba loquito. ¿Sabías que a su esposa la dejó morir? Pero cuando él se enfermó, él sí fue al hospital. ¿Sabías que trataba bien cruelmente a sus hijos? Sí. El hombre que llevó la paz no. Todos tenemos algo muy oscuro. Y Teresa de Calcuta, hermano, nomás ponte a investigar su vida, hermano. Digo, eso es para toda la vida te lo he dicho, hermano. No andes poniendo changos en los altares, ¿vale? No, mi pastor, velo bajando a tu pastor. Quien quiera que sea tu pastor, bájalo del altarcito, al monigote ese, ¿no? Mi pastora, también bájala de ahí. La familia pastoral, vela bajando de una vez, ¿no? Mi hermano, también bájalo de ahí, ¿no? Porque no tienes una idea lo que esa gente ha hecho. No tienes una idea, hermano. Todos llegamos no por buenas personas. La Biblia no miente. La Biblia dice de lo vil y lo menospreciado. De lo vil y lo menospreciado. Pero esas personas, hermano, que comprendieron el mensaje de Cristo, fueron las que no se quedaron llorando en los rincones, sino que se levantaron. Y un día alguien me dijo, hay otra solución aparte de AA, pero es por fe. A ver, cuéntame. Nos quedamos desde las 9:30 que acabó la junta, hermano, hasta las 6 de la mañana. Él me estuvo hablando de Cristo. Un cuate que fumaba, porque estábamos en una sala de alcohólicos anónimos. Esa vez tomamos café a morir, hermano, y fumamos, porque en aquel tiempo yo todavía fumaba. Lo que quieras, hermano, pero ese hombre me habló de Cristo. Y por eso llegué a creer. Porque Dios lo usó. No sé si era el más santo, no sé si estaba el más comprometido con Cristo, pero me habló de Cristo. No tenía ni en qué caerse muerto, porque yo sí trabajaba, hermano. Yo era el que pagaba el café en el Vips, un café para él y uno para mí, porque como era rellenable, ya sabes, te aventabas como 3 horas. Y no, pregúntale a mi esposa cuando era estudiante. Dice ella fue lo que me contó. Pero ahí, hermano, 3 meses seguidos hablándome de Cristo, hasta que, oye, pero si yo entonces soy salvo, entonces ya no soy alcohólico. Ya Cristo me sanó. ¿Para qué me quedo? Y fue cuando me fui. Digo, terminé mi aniversario y después me fui. ¿Te das cuenta, hermano? Esa persona que nunca dejó de acercarse a ti, aunque estabas en las peores condiciones. Le contaba a mi esposa de ese varón que ya nunca, no sé si ya falleció, no sé, espero que no. Espero algún día volverlo a encontrar y decirle gracias. Me encontraba borracho ahí por la casa de mi mamá y me decía, Polo, ¿puedo orar por ti? Él estaba viendo una persona completamente ebria, pero él decía, déjame orar por ti. Y oraba por mí.
Y mira. ¿Y cuándo nos vamos a levantar los que estamos aquí aplastaditos y vamos a hacer lo mismo? Por aquellos que no conocen a Cristo. Sí, sí, porque una cosa es, hermano, te voy a hablar de Cristo, pero él es cristiano, ¿no? No, pero es que yo te voy a enseñar. Flojo, sal allá afuera por almas. Para eso hay un pastor en la iglesia, hermano, para enseñar, ¿no? Ah, no, yo le voy a enseñar porque es un bebé. Y tú eres un niño, ¿y qué le vas a enseñar? ¿No? Dijera el Señor Jesús: ciegos guiando ciegos. ¿Te acuerdas que un día te dije? Si tú tienes problemas con la pornografía, hermano, y llega un hermano que tiene problemas con el alcohol y te dice: hermano, tengo problemas con el alcohol, pues no sé, vente, vamos a ver pornografía. ¿Qué le podrías ayudar? ¿No? Pero bueno. Entonces, hermano, lo que aplicaría es: ve por aquellos que no conocen a Cristo. Si tú ves a alguien, hermano, que su vida está completamente vuelta de cabeza, solamente dile: déjame orar por ti, ya. Déjame orar por ti. Y si un día te pregunto: oye, ¿por qué vienes a orar por mí? ¿Sabes por qué? Porque también Cristo envió a alguien que nunca se cansó. Y algo pasó en tu vida. No tienes que darle un tratado, no tienes que saberte toda la Biblia, simplemente dile: déjame orar por ti. Y ya. Tocó el primer turno al copero, versículos 12 al 15. El sueño significa lo siguiente, dijo José: las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. ¿Por qué te dije, hermano, que bajes del pedestal que tengas a quien sea? ¿Por qué te dije: bájalo del pedestal, hermano? Aquí, hermano, la Biblia jamás encubre nada. Aquí te estás dando cuenta que José era un hombre de carne y hueso. No era uno de esos santos de yeso, hermano, que ni se mueven, ¿no? Tú no ves aquí a José: a ver, cuéntame el sueño. Ah, mira, déjame te explico. En 3 días el faraón. No. Porque esos son los héroes que no existen. Eso es lo que nos quieren vender, hermano. Este hombre dice: mira, el sueño significa esto y esto, pero hazme un favor. Ahí se ve la humanidad de José. Hazme un favor, háblale de mí al faraón. No tenía fe José. No confió en Dios. Pidió ayuda a un humano. Oh, pues te dijo. No, porque a veces es lo que espera la gente, ¿no? El pastor no tiene fe. Fue a pedir a Coppel. Oh, pues. Si no tengo, y tengo 2 hijos de algún lado, tienen que salir, ¿no? Sí, porque vimos que llegó el coche de Coppel a tocarle. Y luego, hermano, ¿qué esperaba? ¿No? El pastor le pide dinero a su hermano prestado. Sí. Porque él es rico, yo no. No es cierto. Bueno, en estos tiempos ser soltero es ser rico, hermano. Entonces, el punto es ese, hermano. Este hombre muestra su debilidad. Él dice: háblale de mí a faraón, hazme ese favor. Él sabía que algunas veces un preso podía salir de la cárcel si estaba bien conectado con alguien que podía ayudarlo. Estás hablando del copero del rey. Era de esperar que cuando el copero volviera a estar en presencia del faraón y tuviera otra vez su confianza, le diría: amo, hay un hombre de quien usted podría tener misericordia. No podemos criticar a José por pedirle ayuda al copero. ¿Usted qué habría hecho? Tocaba el turno al panadero.
Habiendo escuchado la interpretación del sueño del copero, pensó que para él también habría buenas noticias. Versículos 16 al 17. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José: yo también tuve un sueño. En mi sueño había 3 canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón, pero llegaron las aves y se los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. Hay algo, hermano, que está ahí, en el carácter de José. En ese momento, hermano, la Biblia nos habla que José era una persona íntegra. Y le acabo de decir, hermano, que se vio su humanidad porque pidió ayuda. Pero habla de una persona íntegra, lo cual hace mucha falta en la iglesia cristiana de hoy. El día de hoy, hermano, en las iglesias habemos o hay muy pocas personas íntegras. Y digo hay muy pocas, hermano, porque yo le mentiría si le dijera que yo soy el más íntegro de todos los íntegros, porque no. ¿A qué me refiero, hermano? Hoy en día muchos pastores y muchos cristianos decimos mentiritas piadosas para no herir a alguien, para que no se ofendan los hermanos. Le bajamos a la predicación, no usamos términos como infierno, condenación, no llamamos pecado al pecado. Así somos los cristianos de ahora. ¿Cuántos padres les hablan firmemente a sus hijos acerca de la manera en que deben vivir en sus hogares? ¿Cuántos padres son capaces de decirle al hijo o a la hija: si no respetas esta casa, fuera de esta casa? Porque la forma en que vives ofende a Dios. No. Aquí están tus ovejas y tus vacas, ¿no? Como los de Saúl. Yo cumplí la palabra de Jehová. Yo exterminé a Amalek. Y por acá, ¿y qué es ese balido y mugido? Yo no lo escucho. Nuestros hijos ofenden abiertamente a Dios, hermano. Nosotros mismos ofendemos abiertamente a Dios y no escuchamos nada. José sabe lo que significa el sueño. En 3 días vas a morir. ¿Cómo le digo para que no se sienta mal? A ver, espérame. Te pongo un ejemplo, hermano. Supón que tú empiezas a tener una molestia, ¿no? Y la dejas pasar como es normal en muchos de nosotros, ¿no? Algo te duele y ya veré después. Y el día que vas al doctor, usted tiene cáncer, ¿no? Te pregunto, ¿te gustaría un doctor que te dijera la verdad o uno que te dijera: no, usted con una aspirina se le pasa? Tómese una aspirina, con eso se le quita. Pero el cáncer sigue creciendo, hermano. Eso es lo mismo, hermano. Cuando tú y yo no corregimos a nuestros hijos, le estamos dando un Alka-Seltzer o una aspirina para su cáncer, que después le va a traer malestar a su vida y va a terminar matándolo. Y José no dice ni una mentirita piadosa, él dice: te vas a morir, en 3 días te vas a morir. Oye, pudo haberse hecho el tonto y se va a morir en 3 días, eso ya lo sé yo. No, no significa nada, soy. Integridad, hermano, integridad. Te vas a morir en 3 días. Ese hombre honraba a Dios por encima de todo, porque hablaba verdad, como muchos de nosotros no hablamos. Ese hombre tenía a Dios en tan alta estima, hermano, porque él sabía que aún ahí en la cárcel él era un representante de Dios. Punches. ¿Y tú? Soy cristiano. ¿Y vas a la iglesia? No, yo no, mis papás.
Y el domingo, oh Señor, eres hermoso, me has enseñado a hablar la verdad. ¿Qué andas metido en el punchis punchis? ¿Qué andas haciendo ahí? ¿No? ¿Qué andas haciendo ahí viendo películas pornográficas? ¿Qué andas haciendo ahí viendo programas con alto contenido de groserías? Por eso te digo, hermano, bien difícil que los cristianos de hoy hablemos verdad. No hay integridad. En la iglesia de ahora es muy raro que encuentres personas íntegras. ¿Qué le pareció, pastor? Tu vida no es recta delante del Señor. Tu vida no es recta. No, pero si le digo, se voy a ofender. Hoy en día hacen falta más cristianos como José, que hablen verdad en lugar de andar mintiéndole a las personas para no hacerlos sentir mal o para robarles, que es el otro, ¿no? ¿Cuántos quieren ver un milagro de Dios? A ver, ¿a usted le duele la cabeza? Vamos a orar. Ya no me duele. Su palero, ¿no? Pasen, muchos, pero échale ahí primero. Pastor, fíjese que tengo una situación financiera bien difícil. Oh, el Señor me dice que te diga que tu situación pasará. Como que muy profeta no se te ve. No, hermano, no andes comprando esas mentiras, en serio. Porque si no pasa, ¿qué vas a hacer? Versículos 20 al 22. 3 días después era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios. Perdón, primero te digo el 18 al 19. El sueño significa lo siguiente, le dijo José: las 3 canastes también representan 3 días. En 3 días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y picotarán tu carne. 3 días después era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Y entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar al faraón su copa. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como José había predicho cuando interpretó el sueño. En esto se conoce, hermano, alguien que te habla de parte del Señor. En esto conoceréis que son mis profetas. Las palabras de José se cumplieron. Y aquel profeta que yo levante y le hable de parte del Señor, escucha, pueblo de Israel, decía el Señor. Si la palabra de ese profeta se cumple, Dios lo mandó. Pero si las palabras de ese profeta no se cumplen, Dios no lo mandó. Pero había algo más, hermano. Busca el texto. El texto dice que también Dios iba a permitir que las palabras de un falso profeta se cumplieran, porque Dios iba a probar nuestros corazones. No recuerdo cuál, es en el Pentateuco, pero dice: y si por haberse cumplido las palabras de ese profeta, él te dijere, ven, vayamos, adoremos dioses ajenos, entonces, dice, matarás a tal profeta. Aunque se cumplan sus palabras, hermano, si él te invita a darle la espalda a Dios, dice, no le hagas caso. No importa. No importa lo que un pastor, lo que un hermano, lo que alguien te haya dicho, aunque se haya cumplido, si esa persona te invita a pecar contra Dios, no vayas. Uno pensaría que las cosas cambiarían para José después de estos hechos, pero
A esta parte la vamos a llamar la decepción de José. Sí. A pesar de que José no había hecho nada malo, aunque había dicho solo la verdad y aunque había pedido específicamente que se acordaran de él, solo prevaleció el silencio. Sus esperanzas tan largamente anheladas se desvanecieron. Piense por un momento, en la mente de José había muchas incógnitas. Dios me ayudó a interpretar los sueños, así que vendrá el carcelero y dirá: estás en libertad, José. El copero le habló al faraón de ti, pero en realidad pasó otra cosa. Así como nosotros, hermano, tenemos una expectativa de lo que Dios va a hacer con mi vida. Este año, Señor, el 2023, porque este ya lleva más de la mitad, ya no pude, pero el 2023, Señor, ahora sí me comprometo contigo y voy a caminar rectamente, Señor, y voy a leer la Biblia de tapa a tapa, no 5 veces, Señor, y te voy a creer todo. Y tu expectativa, hermano, es: y en diciembre, Señor, diré aleluya, me has prosperado y tendré mi coche, mi casa y todo. Esa es tu expectativa. Te cuento la realidad, hermano. Versículo 23. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Vaya decepción, ¿no? Y ahora sí, Señor, y ya estoy a mano contigo, Señor, desde que tú me revelaste que por cada año ya estoy a mano, Señor, y este año estoy leyendo la más gruesa, Señor, con un montón de comentarios. Mira, Señor, tú sabes cuánto más. Y Dios dice: shh. O peor aún, ni te contesta Dios. ¿Y tú? Y pasa uno, y pasan dos, y tú. Y el Señor. Shh. 2 años más, hermano. En vez de ser recompensado, chicos de la alabanza, vénganse, fue olvidado por 2 años más. Pero eso es otra historia, hermano. Eso es el próximo domingo. Si usted quiere saber qué sigue, venga, no falte. Lo esperamos.